Bienvenidos a Entre Colegas, este espacio de charlas de los temas de la práctica cotidiana de nuestra profesión. Hoy nos acompaña el contador Fernando López Chiesa. Él es socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados. Es docente universitario de grado, de posgrado y también es autor y expositor de temática tributaria. En esta oportunidad con él vamos a charlar acerca de algunas situaciones que se producen cuando los contribuyentes pierden la residencia en Argentina. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias Claudia por la invitación a vos y a toda la gente del equipo de Repar. Bueno, una de las consultas muy repetitivas es el tema de qué sucede cuando el contribuyente pierde la residencia en Argentina y luego se queda con algún inmueble, tiene alguna operación. Entonces, ¿qué te parece si empezamos de cero repasando en qué caso se pierde la residencia según la ley de impuesto a las ganancias? Para después pasar a los otros temas, ¿no? Bien, por un lado tenemos que la ley de impuesto a las ganancias nos pone como dos hipótesis de trabajo, ¿no? La primera de ellas es cuando la persona adquiere la residencia migratoria permanente en un estado extranjero. Si esa situación no se da, la persona puede ausentarse del país y irse al exterior por un plazo superior a los 12 meses. Puede tener alguna presencia en la Argentina, continua o discontinua, de 90 días. Una vez que se verifica alguna de esas situaciones, a partir del mes inmediato subsiguiente, esa persona deja de ser residente fiscal en la Argentina. Bien, y hay que cumplir una serie de formalidades, ¿no es cierto?, frente a la AFIP para poder acreditar esta condición de no residente, para solicitar la baja. Exacto, acá tanto la ley como las resoluciones generales nos establecen un par de condiciones que tenemos que cumplir previamente a esa baja. Por un lado tenemos el tema de la comunicación al organismo con las formalidades que eso requiere, donde tenemos que adjuntar determinada documentación. En algún caso, el acta en el cual establezca esa residencia migratoria permanente del Estado exterior o una copia del pasaporte con las entradas y salidas del país, donde hoy vos bien sabés que a través de la Dirección Nacional de Migraciones podemos pedir un listado de entradas y salidas del país. Luego tenemos que constituir un domicilio real de esa persona en el exterior para que el fisco tome conocimiento de eso y automáticamente designar un responsable sustituto que va a ser la persona que lo va a representar acá en el país. Y ese responsable sustituto tiene que aceptar la designación. Muchas veces los clientes nos preguntan, bueno, no tengo ningún bien en la Argentina, no tengo ninguna renta. Igual tienen que fijar un responsable sustituto. Una vez que eso sucede, lo que tienen que hacer es dar de baja los impuestos, ganancias, bienes personales, monotributo. Y una vez que eso está, bueno, cumplen esa formalidad con la baja, ¿no es cierto?, de sus impuestos activos. A veces también nosotros sugerimos presentar una nota en el consulado cuando la persona pierde la condición estando ya en el país del exterior. Si bien esto entendemos que es una formalidad que quedó en la ley del impuesto a las ganancias, es recomendable hacerlo para cumplir con la totalidad de los requisitos. Bien, Fernando, entonces todo eso que comentaba se hace a través del sistema registral y para mayor detalle remitimos a los oyentes a las resoluciones de AFIP, la 2322, la 4236 y la 4760 que reglamentan el tema, ¿no? Correcto. Ahora, hay una situación que hay que prestarle atención, ¿no es cierto?, que es qué sucede cuando una persona pierde la residencia en Argentina porque adquiere la residencia permanente en el exterior o es considerado residente a los efectos tributarios en otro país, pero continúa residiendo de hecho en Argentina o vuelve al país con intención de permanecer en él. En ese caso, el artículo 122 de la ley establece ciertas pautas, un test para ver si se da lo que llamamos doble residencia. ¿Cómo se maneja ese caso en la práctica? Es una buena pregunta porque muchos contribuyentes preguntan, bueno, ¿qué hacer en esos casos, ¿no? Y uno cuando asesora dice que un cambio de residencia implica una mudanza internacional. La persona tiene que efectivamente mudarse con su grupo familiar, con sus negocios, con sus emprendimientos. Entonces, a veces hasta es necesario también documentar parte de esa prueba con el pago de colegios de los hijos, patentes, seguros de automóviles, contratación de una línea celular, inclusive hasta la afiliación de un club de fútbol, por ejemplo,
para demostrar que efectivamente la intención de esa persona es vivir en el exterior. Entonces, si esa situación no se da cuando el contribuyente empieza a ir y volver, bueno, tenemos estos casos de posibles doble residencia. Entonces, bueno, ahí entramos en un test donde puede estar fijado por el convenio para evitar la doble imposición o por la propia ley, que va a depender dónde tiene la vivienda permanente, su centro de intereses vitales, su grupo familiar o los días de permanencia en uno o en el otro país. Claro, hay que seguir todo el orden que va estableciendo la ley o el convenio al respecto. Al respecto. No es la situación ideal, ¿no es cierto?, en los casos de pérdida de residencia, así que lo que se busca es tratar de evitar caer en esa situación de doble residencia. Clarísimo. Entonces, suponiendo que la persona perdió definitivamente la residencia en Argentina, pero tenía un inmueble, es una persona humana, tenía un inmueble. Ese inmueble, supongamos que no está destinado a vivienda, porque si no estaría exento en IVA, y yo te quiero preguntar algo respecto de IVA, ¿no? Que muchas veces nos consultan en RPAR. Y es, suponete que la persona tenía un inmueble destinado a oficina, lo alquila como oficina, ¿no? Ya no es más residente de Argentina, pero sigue teniendo un inmueble en Argentina que lo alquila como oficina. ¿Cómo impacta esa situación en IVA, en ganancias, en bienes personales? Bien. Ahí tenemos un inmueble de tipo comercial, entonces de esta manera vamos a tener que aplicar la resolución que nos establece que cuando un beneficiario del exterior tiene un inmueble en la Argentina, el locatario va a tener que ser una especie de responsable sustituto en el IVA. Es decir, que sobre el precio neto del contrato va a tener que liquidar el 21% de IVA, ingresarlo, pero a su vez se lo va a poder computar como crédito fiscal en el periodo fiscal en que se realice el pago de ese impuesto. Acá también tenemos una cuestión de formalidad con el tema de lo que es la factura, porque hoy no tenemos en nuestro sistema de facturación previsto algo específico para estos sujetos. Entonces entendemos que con el contrato, alguna factura pro forma, la retención y por ahí la registración del contrato en el REPI, bueno, puede ser válido para la empresa su deducción. Respecto del impuesto a las ganancias, ahí tenemos que aplicar la retención a beneficiario del exterior y tenemos dos situaciones sobre cómo calcularla. Una de ellas es establecer una ganancia presunta, que en general es el 60% del precio del contrato, del precio del alquiler, el cual se aplica el 35%, es decir, la tasa efectiva es un 21%, ¿no? Y si el locatario se tiene que hacer cargo de ese impuesto, bueno, esto se eleva a un 26,58%. Es una especie de grossing up que tendríamos. Y la otra opción es liquidarlo sobre una ganancia real, pero para eso el locatario tiene que conocer qué cosa: el ingreso, los gastos reales, los gastos documentados. Entonces muchas veces se hace difícil llegar en la práctica a determinarlo. Y el fisco en algún espacio de diálogo no lo ha determinado cómo tiene que obtener esa información. Y por último, respecto de bienes personales, bueno, también forma parte de la responsabilidad del responsable sustituto de liquidar el impuesto, ingresarlo, y va a ser sobre la base del 0,5% de la evaluación de ese inmueble. Es importante recordar que no lleva ni mínimo no imponible, como tampoco los bienes del hogar. Sí, muy completa tu respuesta. En cuanto al IVA, remitimos a los oyentes a la resolución 4356, porque ahí contempla una serie de situaciones, y también en el impuesto a las ganancias al artículo 104 de la ley, ¿no es cierto? Correcto. Y reglamentación correspondiente. Y una última pregunta, Fernando, y no por ello menos importante, ya que es una que se repite constantemente, que es: ¿qué sucede si esa persona humana que perdió totalmente la residencia en Argentina va a vender ese inmueble que está en nuestro país, que lo adquirió antes de 2018, suponete que el resultado está grabado por ITI? ¿Qué es lo que tiene que hacer a los fines de poder determinar cuánto va a ser la retención del gravamen y poder entregarse el certificado al escribano? Nos reímos un poco porque cuando nos llegan esos casos de beneficiarios del exterior ya pensamos en la complejidad de este trámite que está previsto, ¿no? En el cual este beneficiario del exterior lo que tiene que hacer es presentarse ante el fisco para solicitar un certificado de retención como beneficiario del exterior. Entonces, para eso va a tener que adjuntar básicamente copia de la escritura o boleto o documento similar, una copia del impuesto inmobiliario.
seguramente también tendrá que aportar algún detalle de los consumos de luz, gas o teléfono, y básicamente lo que el fisco busca es verificar el pago de los impuestos por todos los periodos no prescriptos. Estamos concretamente hablando de ganancias y de bienes personales. Entonces, una vez que esto queda demostrado y es válido, bueno, se emite el certificado, el cual el escribano, ¿no es cierto?, tiene que dejar asentado dentro del acto de escritura. Esto demora un determinado tiempo, por lo general en la práctica son 20-30 días, y una vez que se obtiene el certificado, bueno, tiene una validez de 60 días. Entonces, lo importante de esto es comenzar con tiempo, tiene que realizarlo un representante legal acá en la Argentina, y sobre todo tener especial cuidado de donde si esa persona no tiene quit, tiene que tramitar previamente a esto un CDI, una clave de identificación para poder realizarlo. Y por último, como es un inmueble en el país, no tenemos que olvidar del COTI, ese código de oferta de transferencia de inmueble, donde también se tiene que emitir a través de la página para que el escribano deje asentado ese registro dentro del acto de la escrituración. Sí, es tal cual como vos comentás, ¿no? La complejidad y lo que demora. Todos estos pasos también les recordamos a los oyentes que están en la resolución 2141 de AFIP, y que bueno, que hay que tener particular atención con el poder, ¿no? Porque esa resolución dice que el representante tiene que tener expresamente dicho en el poder que está autorizado para actuar ante la AFIP y para realizar ese tipo de trámites. Incluso en una ocasión han pedido que esté aclarado que podía vincular la clave fiscal y demás, con lo cual el poder cobra mucha importancia. Importancia, y sobre todo que tiene que estar apostillado y traducido si es en idioma extranjero, porque es un documento que se emite, ¿no es cierto?, en el exterior, o puede estar emitido en el exterior. Claro, si es uno de los países signatarios de la Convención de la Haya, tiene que estar apostillado, y si no, tiene que estar igual intervenido por autoridad consular, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue, en mi caso, para mí muy enriquecedor todo el aporte, y esperamos contar con vos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por la invitación, espero haber aclarado algunos temas, y bueno, quedamos para un próximo encuentro. Les recuerdo que en REPAR tenemos el libro de Jonás Bernstein y Valeria D'Alessandro, que trata la pérdida de la residencia en Argentina por la mudanza al Uruguay. También tenemos numerosos artículos que tocan el tema de residencia, entre ellos uno bastante reciente, de abril de 2023, publicado en Práctica y Actualidad Tributaria, de Fabiana Iglesias Araujo y Álvaro del Corro. Bueno, los esperamos en un próximo encuentro de Entre Colegas, y como siempre, agradecidos por su acompañamiento.